Llega el invitado a punto de vista. Llega el invitado a punto de vista. Nuevamente la atención del país está centrada en el proceso penal que se sigue en contra de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República. Sin embargo, ha trascendido a los medios que la Fiscalía y la defensa de Petro Burgos negocian un posible preacuerdo para evitar el juicio, adobado por un aparente cambio de postura del ente acusador, más favorable al procesado desde que tomó posesión en la Fiscalía Luz Adriana Camargo, que fue precisamente ternada por el mandatario. ¿Qué negocian Fiscalía y Defensa? Esa es la pregunta que le trasladamos a un experto en la materia. Le damos la bienvenida al profesor y abogado penalista David Albarracín, egresado de la Universidad Nacional, especialista en derechos humanos, con más de 30 años como litigante. Doctor Albarracín, es un honor tenerlo aquí en Radio Guatapurí. Muy buenos días. Muy buenos días, Andrés. Saludo para usted y toda su audiencia. Doctor Albarracín, en primer lugar, para darle contexto a los oyentes, ¿en qué etapa procesal se encuentra el caso de Nicolás Petro? Por supuesto, con base en lo que se registra en los medios de comunicación, pasaron la fase de acusación y estaban haciendo la preparación del juicio, es decir, están a puertas de iniciar o continuar la audiencia preparatoria del juicio. Entendemos que inicialmente Nicolás fue imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público, dada su condición de diputado del Magdalena, y además de lavado de activos. En esta etapa procesal es posible, es válido, mejor, modificar la calificación típica de la conducta por una más benigna, perdón. No solamente por una más benigna, es viable si la Fiscalía encuentra que con base en los elementos materiales probatorios recaudados y los que le haya podido previamente aportar la defensa, modificar la adecuación típica hecha en imputación, incluso en acusación, por una más que se corresponda más con los hechos, es absolutamente posible. Por supuesto, un requisito sine qua non es que sea más benigna. No podrá la Fiscalía en estos momentos adecuar la conducta a una más grave de lo que ya lo hizo en imputación o en acusación. Esto en virtud del principio de congruencia. En este caso en particular del que estamos hablando, estimo muy respetuosamente que quien detentó la persecución inicialmente, bajo el influjo de la incidencia del caso, hizo una imputación inflada y desbordó los límites de los hechos jurídicamente posibles, y no solamente desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista de dogmática penal. Me explico. De acuerdo a lo que se ha visto en los medios de comunicación, ha imputado un enriquecimiento ilícito de servidor público. Se sabe que para que haya enriquecimiento de servidor público tiene que derivarse ese incremento patrimonial no justificado de la actividad directa como servidor público. En este caso no está clara esa situación. Es posible que si hubo ese enriquecimiento ilícito se haya derivado de una actividad particular, no como servidor público. En ese sentido no existiría ese tipo penal. En cuanto al lavado de activos, ese lavado de activos debe tener como requisito sine qua non un delito fuente, un delito subyacente, el cual no está claro, y no solamente basta decirlo, es que el origen del dinero fue de un narcotraficante. Habría que verificar que ese dinero es producto del narcotráfico, y creo que con lo que la Fiscalía imputó, por lo que se transmitió públicamente, no le es suficiente para esta adecuación típica. Por lo tanto, considero yo que sí es viable readecuar el tipo penal, no a uno más benigno, a uno que se ajuste más a la realidad dogmática, los hechos jurídicamente relevantes y seguramente la realidad probatoria que para este momento tienen Fiscalía y Defensa en este pleito. Doctor Albarracín, permítame traducir en lenguaje coloquial y periodístico lo que usted nos acaba de decir, teniendo en cuenta los hechos del caso, porque pues para nadie es un secreto que a él se le acusa es por haber recibido unos recursos del ex narcotraficante muy conocido acá en nuestra región, el hombre Malboro, Santander, Samuel López Santasierra, el más conocido como el hombre Malboro. Pero y en ese momento Nicolás Petro ostentaba la dignidad de diputado
diputado del Magdalena por haber quedado segundo en las elecciones cuando aspiró a la gobernación de dicho, de la gobernación del Atlántico. Pero lo que obviamente usted está diciendo es, sí, él pudo haber recibido ese dinero, pero no lo recibió por su calidad de diputado, sino por ser precisamente, tener alguna injerencia en la campaña presidencial de su padre. Esa es, digamos, el error de la adecuación típica que usted nos está señalando. Y lo otro, aun si haya recibido dineros de personas que estuviesen en el narcotráfico como él o como, por ejemplo, o un contratista conocido como el Turco Ilzaca, no se determina con precisión si esos dineros proceden de una actividad ilícita. No solamente por el hecho de darle a un narcotraficante como tal, no puede uno presumir que ese dinero proviene de una actividad ilícita. ¿Es eso lo que nos está diciendo en últimas? Sí, Andrés, usted lo ha resumido en forma excelente. Permítame colocar un ejemplo más cotidiano. Si a usted lo acusan en delito que para que se adecue tiene que ser en razón de su condición de periodista, deben los hechos jurídicamente relevantes dar cuenta de eso y probatoriamente tener ese indicio. Si usted comete un delito, no en razón, aunque sea periodista, pero lo hace en ejercicio de funciones particulares, pues no le podrán achacar esa condición de periodista. Eso pasa acá. Nicolás Petro Burgos ciertamente era diputado, pero las conductas que se describen hizo, no las hizo en su condición o en razón de ser diputado. Las hizo como particular, gestionando unos recursos, al parecer diciendo que eran para la campaña de Petro presidente, y pues al parecer, reitero, se los embolsilló. Luego, esta es una actividad netamente particular, es decir, la hubiese hecho si fuese o así fuese o no fuese diputado. La condición de diputado es indiferente a la conducta que realizó, por lo tanto no se le puede imputar la condición de servidor público. La segunda parte, para que el lavado de activos exista, es un tipo penal que requiere que el origen de los recursos provenga de una serie de delitos que están allí enlistados: narcotráfico, hurto de hidrocarburos, terrorismo, etcétera, etcétera. Pues por supuesto que para que exista el tipo penal no existe per se. Tiene que haber una prueba plena de que el origen del recurso es ilícito. No basta afirmar que es que ese dinero se le dio fulano de tal que es un reconocido narcotraficante. Es necesario demostrar que ese dinero en particular que le dio a esa persona proviene de una actividad ilícita, de un delito subyacente que tiene que demostrarse. En tal sentido, seguramente en este avance del proceso por parte de la Fiscalía, en sus actos de investigación, más lo que le puede aportar la defensa, debe haber serias dudas sobre la posibilidad de demostrar el delito subyacente que generaría la existencia del delito de lavado de activos. Por lo tanto, es posible, digo yo, estando por fuera del caso, que en estas condiciones la Fiscalía pudiera pensar en readecuar su imputación, su acusación, con base en la realidad. Esta dinámica es posible dentro de un proceso, una visión del proceso de premial, negocial, que existe hoy en día y al cual pues la sociedad, los medios de comunicación tiene que ser mucho más liberal para aceptar estas posibilidades de solución de los problemas penales. No todo se debe solucionar a través de un juicio que desgasta a la sociedad, que desgasta al Estado, que desgasta al ciudadano acusado y que no necesariamente produce unos resultados de justicia y de verdad como los que requiere la sociedad para sentirse tranquila con su administración de justicia. Finalmente, doctor Albarracín, aquí ante la opinión pública que no es experta en derecho penal y por eso hemos consultado su voz experta, pareciera que lo que la Fiscalía está dispuesta a aceptar es un acuerdo que le permita a Nicolás Petro acogerse a sentencia anticipada, evitar ir al juicio, al desgaste mediático de un juicio, recibir una condena benigna que podría incluir detención domiciliaria, pero además con este ingrediente, sin delatar a nadie, sin estar obligado a, digamos, a declarar en contra de otras personas. Podría ser el mejor de los mundos, dadas las circunstancias. Este, digamos, acuerdo es válido, cumple los fines de la justicia, o porque no podemos, digamos, soslayar el hecho de que la situación jurídico-penal del Nicolás Petro cambió a su favor después de que retiraron al fiscal inicial del caso, el señor Mario Burgos. ¿Cuál es su lectura de este preacuerdo que se ha trascendido a la opinión pública?
Varias consideraciones, Andrés. En primer lugar, el fiscal que tenía a cargo el caso, pues muy respetuosamente, en mi criterio, el litigante de 34 años, es un fiscal showman fiscal, es decir, una persona que en casos de connotación le gusta lucirse. No de otra manera te explican dos condicionantes: la forma descortés y despectiva como se dirige a los imputados cuando es consciente que los medios de comunicación y hay audiencia nacional. Eso no es propio de un jurista. Un jurista siempre debe tratar con respeto a las personas a las que se dirige en una audiencia pública. Este fiscal no lo hizo y eso evidencia su afán de protagonismo. Dos, la captura que hizo Nicolás Petro en altas horas de la madrugada solamente se tendría explicación en razón de un condicionante que no existe, es decir, que hubiese estado cometiendo un delito, que fuese necesario esa hora para hallar evidencia, etcétera, etcétera. Pero hacerlo de esa forma, en las condiciones que todos nos hemos enterado, demuestra que exacerba su función de persecución penal. En tercer lugar, y como es de público conocimiento, al preguntar por un aforado constitucional en sus interrogatorios, desborda su competencia. De tal manera que es muy posible que un fiscal en estas condiciones, al momento de hacer la imputación y generar los supuestos de acusación, haya desbordado los límites de la dogmática, de los hechos jurídicamente relevantes, del derecho aplicable al asunto para poder tener mayor relevancia. Y por supuesto, en una fiscalía que también era básicamente una fiscalía de medios de comunicación, es decir, una fiscalía que antes de actuar debidamente dentro del proceso, sacaba a un medio de comunicación X, Y, la actuación que iba a hacer. Y esto, por supuesto, no es de recibo en una administración de justicia que se preste de pristina, transparente, acuciosa, equitativa. De tal manera que yo sí considero respetuosamente que esa imputación, acusación como estaba hasta ahora, estaba inflada en hechos, inflada en circunstancias y por supuesto infladísima en la actuación exacerbada de la Fiscalía frente a este ciudadano. Por lo tanto, eh, una readecuación típica no es que se pase a una condición más benigna como ex ante se piensa, simplemente a una condición más aplicable al derecho. Ahora bien, que con base en esto se obtenga una condena de menos años no quiere decir en modo alguno que esto sea una ventaja per se. Permítame ponerle un ejemplo. No sé cómo sería en Valledupar y sus alrededores, pero en la época de 2020, cuando la pandemia, uno estar encerrado en la casa sin posibilidad de salir por las circunstancias propias de la pandemia 3 meses, muchas personas terminaron de psiquiatra. Luego, una prisión adelantada en el domicilio, en las condiciones que eso implica y se cumple perfectamente, la domiciliaria no es algo necesariamente muy benigno. En lo contrario, es enviar a una persona a un sistema carcelario que desde hace años ha sido declarado en estado inconstitucional de cosas por la Corte Constitucional. Es decir, cada vez que un juez de la República manda a un ciudadano a la cárcel, lo está mandando a vivir en circunstancias indignas y denigrantes. Luego, la opción de solucionar un problema con fundamento en criterios de justicia, con el derecho penal dogmático aplicable, con base en los hechos jurídicamente relevantes posibles de demostrar, pues resulta algo que contribuye enormemente a la administración de justicia. Acá el problema, Nicolás Petro Burgos, es precisamente el apellido que tiene. Tiene el apellido del presidente de la República y, por supuesto, esto implicará tantos detractores de cualquier solución que se obtenga como detractores ahí del presidente de la República y tantas personas a favor como personas a favor del presidente de la República. Ese apellido le da una connotación especial al asunto. Yo considero que el camino de la Fiscalía actual, que no ha sido el de litigar por los medios de comunicación, sino el de analizar y considerar la posibilidad de una nueva adecuación típica, es un camino correcto. En este caso, pero quiero poner esto de relieve, Andrés, por favor, y no me lo vayan a cortar, eso debería ser en todos los casos que suceden a lo largo y ancho de la geografía nacional. La Fiscalía está inflando las imputaciones y la Fiscalía, así como las infla en las actuaciones iniciales, tiene la potestad de adecuarlas conforme al derecho dogmático, conforme a los hechos jurídicamente relevantes posibles de probar, para que en dado caso, si la persona acepta unos cargos, acepte los cargos que realmente corresponden.
Pero voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si a usted le dicen que hurtó un celular y que ese celular es de alta gama y vale 5 millones de pesos, para que le valga la aceptación de cargos, tiene que indemnizar esos 5 millones de pesos. Pero si con el decurso del tiempo la fiscalía descubre que, aunque era un celular de alta gama de 5 millones de pesos, estaba en condiciones de deterioro antes del hurto, que hacían que su costo real fuera de 200.000 pesos, pues tiene que hacer la adecuación típica para que sea sobre 200.000 pesos y la persona al aceptar no tenga que retribuir 5 millones de pesos, sino el costo real del elemento, que son 2 millones de pesos. Esto es un proceso de adecuación típica que tiene que hacer la fiscalía. En este caso, estimo yo, de acuerdo a lo que he visto, en el que usted me ha preguntado, pero también tendría que hacerlo en todos y cada uno de los casos donde ha inflado la imputación o donde con posterioridad a la imputación los hechos jurídicamente relevantes que son posibles probar han degradado la cantidad de conducta que se le puede aplicar a la persona. Es algo que necesita la justicia, y si la nueva fiscal general de la Nación, en este caso y en todos los demás que se requiera, procede e instruye a sus fiscales para que se lo hagan, bienvenido, porque esto implicaría una justicia mucho más justa, mucho más equitativa, y no tanto una justicia espectáculo como la que nos han venido acostumbrando las últimas dos fiscalías generales de la Nación antes de la actual. De acuerdo con usted, doctor Albarracín. Muchísimas gracias por ayudarnos, darnos luces para entender este complejo caso en términos sencillos y prácticos. Que tenga usted un buen resto de día. Gracias, Andrés, muy amable, y que también tengan un resto de tranquilo y pacífico día.